¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a Canal Misionero Católico. Estamos aquí nuevamente con el padre Antonio Larios, muy contentos, pues ya que él sabemos que es muy conocedor de lo que es las tradiciones de la Virgen de Zapopan. Y pues como estamos cercanos a las fechas, le pedimos que nos hiciera un programa súper especial, ¿verdad? Mucho gusto, padre, tenerlo de nuevo por acá. No, pues el gusto es mío de compartir con ustedes y con todo el auditorio del Canal Misionero Católico. Y bueno, preparando con mucho gusto ya estas fiestas de la Virgen de Zapopan, las fiestas patronales de nuestra diócesis. De nuestra diócesis. Nombre correcto de esto que conocemos nosotros como el traslado de la Virgen de Catedral a Zapopan. ¿Cuál sería el nombre correcto? El nombre más original es la Llevada de la Virgen. Con el tiempo ya se le puso el nombre de romería, que es un nombre más genérico y que se aplica a muchísimas procesiones que asistan a nivel mundial. Pero cuando la Virgen de Zapopan fue traída a Guadalajara en aquel 1734, y que a partir de ahí todos los temporales de lluvia ha venido, a partir de ese 1734 se generaron tres conceptos que se llama la traída, los cambios y la llevada. Y la traída era todo el protocolo que se tendría que hacer desde la basílica hasta la entrada de la ciudad de Guadalajara. Luego, los cambios, que todavía se les sigue llamando así, a veces entre la gente, bueno, pues es la bienvenida a una parroquia, pero por ejemplo, los hermanos que andan de medio de comunicación siguiéndola todos los días, los de la Guardia de Honor de la Virgen de Zapopan, los frailes franciscanos, siempre ellos hablan del cambio. ¿Dónde va a ser el cambio y a qué horas es el cambio? ¿Cuál es el punto de la esperada en el cambio? Y el cambio se refiere al ritual que hay entre la transición de una parroquia a otra. Y luego surgió el tercer momento, que es la llevada. Es decir, bueno, la Virgen ya llegó a Guadalajara, ya se trasladó a todas las parroquias de nuestra ciudad, y el pueblo, sin que nadie se lo dijera, de ellos surgió el deseo de regresarla a la basílica de una forma muy alegre, de una forma muy de gratitud, y entonces a ese término se le llamó la llevada de la Virgen, de tal forma que tenemos desde hace 290 años esos tres términos: la traída, los cambios y la llevada propiamente. Ok, o sea, romerías muchas, pero la llevada una. Ándale, sí, romería de Santiago Apóstol, romería de muchísimas imágenes de María a lo largo del mundo, pero evidentemente en Guadalajara y de Guadalajara para el mundo, la llevada de la Virgen. Muy bien, entonces esto que se hace en los diferentes templos, la visita de la Virgen en los demás templos, vamos, al inicio fue así nada más y no se llevaba, o fue como el inicio del peregrinar. Desde 1734, lo que más o menos las autoridades previeron, y por autoridades me refiero civiles y eclesiásticas, tuvo que haber una sinergia, tuvo que haber una comunicación entre Zapopan y Guadalajara, y entonces, bueno, pronto se pusieron de acuerdo desde 1734, bueno, la están pidiendo a Guadalajara, ¿cuándo lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a llevar? Eso tuvieron que pronto ponerse de acuerdo. Luego, los cambios, pues bueno, ya llegó a la primera parroquia. ¿Y ahora qué sigue? Hay que entender pues que las visitas de la Virgen poco a poco se fueron enriqueciendo, poco a poco se fueron estructurando, pero lo primerísimo que se estructuró fue la traída, por fuerza, ¿no? La primera vez que va a venir, bueno, ya había venido desde 1690, 1721, había tenido visitas esporádicas, pero no oficiales. A partir de 1734 que se oficializan sus visitas, pues entonces el primer protocolo que queda más o menos previsto es la llegada, que también de la llegada de aquel 1734 y de los siglos venideros hasta ahora, pues también ha cambiado bastante. Antes que se recibía en Santa Teresa, de Santa Teresa pasaba a Catedral, bueno, ahora han cambiado mucho las cosas, pero hubo un protocolo. Luego, pues después de la primera parroquia, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo a qué horas la vamos a mover? ¿Cuántos días va a durar aquí? ¿Qué celebraciones se van a hacer en cada parroquia? Pero nunca nadie habló de la llevada. La Virgen iba trasladándose de un lugar a otro. Conforme se acercó el tiempo, pues la pregunta fue, bueno, ¿y cómo vamos a regresar la Virgen a su santuario? Y es que el pueblo ya tenía absolutamente todo previsto, preparado, no como un protocolo bien hecho, no como un acta notarial, sino me refiero, el pueblo ya tenía la intención de, caminando, regresarle a su santuario como un acto de gratitud, y desde el primer año hasta ahora, con varias muestras de piedad popular, de oración, de música, de danza, de alabanza,
que claro, año con año se fueron enriqueciendo más, y que a lo largo de los siglos pues también se han modificado de acuerdo a los siglos, a las tradiciones, pero entonces la llevada tal cual de la Virgen no fue lo institucional fue que venga entre los ayuntamientos, que se cambie de una parroquia a otra, eso ya es entre los clérigos. La llevada diríamos que tal cual fue iniciativa del pueblo, y la romería sí nace como algo del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, y que finalmente el pueblo es el que la ha seguido defendiendo, manteniendo contra viento y marea, contra prohibiciones civiles e incluso eclesiásticas hasta nuestros días. Ok, o sea, pudo más prevención del pueblo que lo que se había planeado, vamos al principio. Sí. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que algunos clérigos, bueno, pues empezaron ya a decir, bueno, pues si nuestra gente va, pues vamos nosotros también. Empezaron los sacerdotes. Sí. En algunos otros tiempos al obispo pues le dio penita y dijo, bueno, pues soy el obispo de la diócesis, vamos encabezando la peregrinación, ¿no? Pero el clero fue el que se sumó a un proyecto de la gente. Después el gobierno, evidentemente, a los ayuntamientos, Zapopan, Guadalajara, la comunicación, bueno, pues vamos haciendo presencia, pero es interesante cómo tanto el gobierno civil como eclesiástico se sumó con el tiempo y debido a las circunstancias para acompañar lo que el pueblo de por sí ya hacía. Es decir, la ayuda eclesiástica y la ayuda del gobierno civil fue eso, una ayuda, de tal forma que el pueblo, con ellos, sin ellos o a pesar de ellos, tenía programada su regreso con la imagen de la Virgen a Zapopan. O sea, esto fue puro fervor, pura fe, pura devoción lo que provocó pues esto entonces. A la romería o a la llevada de la Virgen yo le llamo la fiesta de la gratitud, porque literalmente el pueblo lo que quiere manifestar en esa peregrinación, en esos 9 kilómetros es: estamos agradecidísimos que ella haya venido a nuestra ciudad a derramar sus bendiciones. Ok, entonces tendría que ser el motivo para nosotros también, ¿no? O sea, no solamente pues esta cuestión de historia del agradecimiento, sino también nosotros agradecer en ese momento, o sea, podríamos aprovechar pues la romería. Sí, por supuesto, y hay muchos agradecimientos, por ejemplo, a nivel personal, ¿no? Claro. Que mi matrimonio, que mis hijos, mi familia, yo creo que todos tenemos infinidad de gracias muy especiales que podríamos dar testimonios muy hermosos de eso. Sí. Segundo, viene una gratitud colectiva. Una gratitud colectiva del presente, ¿no? Bueno, en este año que visitó Chapala, en este año que mejoró el nivel del agua, en este año que un temporal de lluvias dentro de lo que cabe favorable. Entonces, colectivamente tenemos mucho que agradecer con respecto a las visitas de este año. Pero hay un tercer momento, y que es la gratitud histórica. Es decir, le agradecemos lo que en casi 500 años ha hecho en el occidente de México, y le agradecemos que por 290 años ininterrumpidos ha dejado su basílica para visitar Guadalajara y hacerse cercana a nosotros. Y entonces hay una gratitud colectiva, donde si nosotros vamos con un micrófono en la romería, oiga, ¿por qué viene usted? La gente, bueno, pues para agradecer. Y mucha gente a lo mejor no nos podrá dar razón puntual con años, con siglos, con personajes de qué. Pero en el corazón y en el colectivo inconsciente de la comunidad está el decir: necesitamos agradecerle todo lo que de Dios hemos recibido a través de ella, porque este pueblo de Occidente reconoce en la Virgen de Zapopan su origen, su evangelización, su pacificación, su historia, y entonces es una gratitud espontánea que, insisto, a lo mejor como colectivo no sabríamos expresar, pero algo nos dice que allí tenemos que estar porque es un punto de referencia del origen de nuestra historia. Bien, aquí algo me llama mucho la atención, o sea, si en el colectivo a lo mejor no existen todas estas cosas, para eso lo tenemos usted, padre. Sí, no, y agradezco que ustedes y muchos otros medios católicos se han preocupado estos días y permanentemente, no solamente estos días, por buscar información, por entrevistar, por presentar, porque es cierto, todos tenemos como esta gratitud inconsciente, pero qué interesante es que eso que hay en el inconsciente colectivo lo vayamos haciendo consciente y digamos, estos son los hechos, estos son los acontecimientos por los cuales le damos tantas gracias a ella. Sí, claro. Y entonces es interesante que nuestra historia colectiva la hagamos muy conscientemente, porque también es muy aleccionadora, es signo de identidad, nos hace sentir muy orgullosos, pero sin duda también nos compromete
para seguir construyendo el presente y avisorar un buen futuro. A veces yo creo que los grandes errores de las naciones, de las ciudades, de los pueblos, es el olvido de nuestra historia, o solamente no el olvido, sino incluso a veces una historia que no existe, una historia a veces inflada, fantasiosa, que a veces estudiamos o nos enseñaron, y como entender la verdadera historia nos ayuda mucho, porque quien conoce la historia se conoce a sí mismo, se entiende, y a partir de ahí puede seguir construyéndose. Muy bien. Si recuerdan, bueno, los que estuvieron con nosotros en el programa anterior, ahí hablamos de esos, más bien usted habló de esas cosas que a lo mejor no tenemos en el colectivo, como menciona. Sí. Pero como para hacerles que les interese ver el otro programa, si no lo vieron. Muy bien. Sí, ¿cuáles puntitos serían como decir, esto es parte de la historia que tenemos que ver o agradecer más a fondo, ¿no? Claro. Lo primero, que es la primera imagen de María en todo el occidente de México. Con el tiempo se fueron diversificando más pueblos, más comunidades, con el tiempo se fue solidificando el Evangelio y sin duda fueron apareciendo nuevas advocaciones marianas en diversas regionalidades. Pero todo el occidente de México, la primera imagen católica mariana que conoció fue la Virgen de Zapopan, y con esa imagen pequeña, itinerante, misionera, es que se llevó a cabo la primera evangelización por manos del fraile Antonio de Segovia. Entonces, lo primero en que como colectividad debemos estar agradecidísimos es que ella nos evangelizó. Cristo llegó a nuestras tierras por medio de ella. De hecho, este año la romería, si se han fijado, tiene como lema Madre Evangelizadora. Por una sencilla razón, hace 500 años, en este año los estamos cumpliendo, llegaron los 12 primeros franciscanos misioneros a lo que hoy es la tierra de México. Y dentro de unos cuantos años, en 2030, celebraremos 500 años de que la Virgen llegó al occidente de México. Y la Virgen llegó a eso, a evangelizar, y lo que sigue haciendo es evangelizar. Entonces, por eso el título de hoy, Madre Evangelizadora. Lo primero que hay que agradecerles, la evangelización que por su medio nos llegó. Después, en un segundo momento, agradecer la pacificación. 1541-1542, la guerra del Mixtón, una guerra la más importante de toda América, la que puso en jaque pues la estancia del mestizaje, lo que hoy somos, la que estuvo a punto esa guerra de acabar con todas las razas indígenas para convertirnos casi en una colonia española, en una sucursal de España, y que gracias a la intervención y la intercesión de la Virgen se dio ese diálogo entre indígenas y españoles. No hubo quien ganó ni hubo quien perdió, sino que hubo acuerdos y las dos razas empezaron a convivir y a llevar ese mestizaje. En tercer momento, lo que le agradecemos es la integración, bueno, y fruto de la pacificación, que se funda finalmente la ciudad de Guadalajara. Sin esa pacificación hubiera sido imposible fundarse la ciudad, que hoy es capital de nuestra arquidiócesis, que hoy es capital de nuestro estado, y pues que es la cabecera prácticamente y el referente de todo el occidente de México. Luego, en un tercer momento, la integración racial. Una vez que evangeliza, que pacifica, bueno, pues ya están ahí las dos razas conviviendo, pero todavía no había esa fusión, esa cohesión, esa simbiosis, y entonces su presencia a través de su santuario hace que los españoles de Guadalajara vayan a su santuario de Zapopan, y gracias al culto de ella empiezan esas dos razas a fundirse y a hacerse una sola realidad, Zapopan y Guadalajara, para en un cuarto momento dar lugar a lo que se llama el libre y soberano estado de Jalisco. Evidentemente poco antes, 2 años antes, la independencia de la Nueva Galicia. También es algo que le agradecemos, que la independencia de nuestra región se dio sin derramamiento de sangre por su intercesión, y también le agradecemos infinitamente que el primer Congreso Constituyente la puso como protectora del Estado. Pero insisto, el Estado nació fruto de que había una semilla ya puesta que se llama Guadalajara y Zapopan. Después, ya para 1734, agradecemos su protección y su intercesión en momentos de prueba, de duda, de angustia, y su peregrinar continuo a Guadalajara. Y también en tiempo de la persecución religiosa, pues agradecemos su intercesión, su protección. Su coronación pontificia se dio en el contexto de la persecución, y fue su coronación también la que sostuvo, fortaleció y animó a todos los mártires del occidente de México a entregar su vida por Cristo,
cuando aquel obispo tan grande, visionario, Orozco y Jiménez, junto con Anacleto González Flores, hacen todo aquel movimiento de resistencia pacífica. Como para coronar este movimiento de resistencia pacífica muy bien pensado, coronan a la Virgen de Zapopan, y entonces la Virgen, así como fue garantía de la independencia, de la lucha, también ahora es de la resistencia pacífica para defender la libertad de credo. Y bueno, finalmente viene la reconstrucción de la diócesis después de la persecución religiosa, desde el cardenal Garibi, y ya bueno, una iglesia ya más otra vez nuevamente estable, fuerte, más floreciente, y el cardenal Posadas Ocampo, que hace 35 años decide ponerla al frente de la arquidiócesis de Guadalajara. Era patrona ya de la ciudad, era ya patrona del Estado, pero hacía falta que a nivel de la constitución jerárquica eclesial de la Iglesia ya fuera la patrona, y viene ese momento. Entonces, todo eso le agradecemos: evangelización, pacificación, integración racial y mestizaje, la lucha de la independencia, el nacimiento del libre y soberano Estado de Jalisco, la resistencia pacífica ante la opresión de la persecución religiosa, y el fortalecer y animar la Iglesia que refloreció nuevamente de nuestra arquidiócesis de Guadalajara después de la persecución. Entonces no hay mucho que agradecerle, ¿verdad? Imagínate, o sea, exacto. Todo. Todo. Sí. Como bien decíamos en aquel programa que tú mencionas, todos los que vivimos de este lado del occidente de México, o nuestros antepasados, pues creemos en Cristo, conocemos el Evangelio, somos miembros de la Iglesia Católica, porque ella llegó con el Evangelio de su Hijo Jesucristo a estas tierras. Así es. O sea, nada más eso hay que agradecerle. Nada más esos detallitos. Perfecto. Fíjese, dentro de esto de la tradición de la misma llevada de la Virgen, hay muchas cosas. Bueno, ya entendimos lo que vamos a agradecer. Espero que se les haya grabado todo. Si no, le dan para atrás y lo vuelven a ver hasta que se lo graben. Es lo bueno de estos medios digitales. Sí. Y entonces, de esa forma, tener conciencia de este agradecimiento, y obviamente las cuestiones personales, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, ahorita, ya sabes, es mi aniversario con mi esposa y esto. Yo creo que vamos a ocuparlo también para agradecerle, ya que está aquí presente, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Y dan esa oportunidad. Pero bueno, regresando a esta cuestión del programa, dentro de esta misma llevada, hay cosas que no sé qué tan pronto se agregaron o en qué momento surgieron, como la Guardia de la Virgen, por ejemplo. ¿Eso en qué momento surge o se planeó desde el principio? No, la Guardia de la Virgen tiene aproximadamente 85 años de existencia, y la Guardia de la Virgen la fundó un párroco que estuvo en la parroquia de Toluquilla, que es de hecho mi anterior comunidad, el padre Gilberto Saldaña, sacerdote diocesano. Al ver que en los cambios, volviendo a ese lenguaje, que en los cambios había a veces mucho desorden entre la gente que se agolpaba en torno a la imagen de la Virgen, que pudiera haber algún accidente, entonces busca que dentro de hombres, mujeres, señoritas, jóvenes, niños, vayan formando como una especie de valla hacia la imagen para protegerla a ella, pero también para resguardar el orden. Y que al principio la Guardia de la Virgen de Zapopan era un grupo de varones solamente, ya con el tiempo se fue la señorita, los niños, pero al principio solamente era un grupo de varones que, entrelazados de las manos, hacían lo que hoy conocemos como el calabrote. La cuerda era un calabrote humano. Esa fue originalmente la Guardia. Con el tiempo se le empezó a dar constitución jurídica, con el tiempo se convirtió pues como en esta gran cofradía de la Virgen. Y dado que la Virgen desde 1821 tenía un título militar de generala, bueno, dentro de la Guardia también se pensó que tuviera su banda de guerra, que tuviera sus escoltas, sus banderas. Lo que sí hay que decir que mucho antes de la Guardia de Honor, cuando a partir de 1821 que la Virgen es nombrada generala, y bueno, antes de que hubiera todos los conflictos políticos que duraron más de 70 años, y estamos hablando desde la guerra entre liberales y conservadores, la guerra de reforma, la Revolución Mexicana, la persecución religiosa, fueron 70 años de crisis o de dificultad para la romería y para las visitas de la Virgen. Bueno, en esos 70 años evidentemente que no vamos a encontrar el ejército acompañando a la Virgen. Pero fuera de esos momentos tan críticos, después de 1821 que la Virgen es nombrada generala, el ejército acompañaba a la Virgen en sus recorridos por el título militar que tenía. Después de toda la separación Iglesia-Estado, de todas las guerras, bueno, entonces la Guardia también asume un poco o un mucho este papel de honores militares también a la Virgen, y entonces ya la Guardia queda un poco más solidificada como un grupo de custodia de la imagen,
un grupo también que le da solemnidad, por supuesto, pero que también hace como un poquito alusión a ese regimiento militar que tiene la Virgen como general. Muy bien, o sea, quiere decir que entonces la guardia surge casi igual que como la llevada, ¿no? O sea, el pueblo decide cómo y después ya se le da forma. Sí, claro, exacto. Sí, infinidad de cosas de la Virgen surgen de forma espontánea y después se institucionalizan. Por ejemplo, la alfalfa que nosotros conocemos y que se pone muchas veces en las calles cuando pasa la Virgen, fue fruto de la creatividad de la comunidad. Digo, todavía tenemos comunidades que no están pavimentadas, ¿verdad? Pero estábamos hablando de aquel tiempo una Guadalajara incluso céntrica, evidentemente, que no estaba pavimentada. Por lo tanto, el pasar de los danzantes, el pasar de tanta gente levantaba muchísimo el polvo. Y los uniformes azules de la Guardia de Honor de la Virgen, la misma imagen de la Virgen empolvada. Entonces, la gente pensó pronto, ¿qué hacemos para que esa tierra no se levante? Y entonces se tapizaba de alfalfa, se regaba un poco, y entonces pasara quien pasara, se evitaba cualquier polvadera. La ciudad se pavimentó, y continuó la tradición, ya por devoción, ya por ornato, pero son cosas que nacieron a veces de la necesidad. Por ejemplo, es interesante también cuando nosotros vemos los recorridos. Si ustedes se fijan, la Virgen de Zapopan va en su camioneta, pero va siendo jalada por los calabrotes. ¿Qué pasaría si viene alguien de otra ciudad, de otro estado, y nos ve haciendo eso? Lo primero que pensaría, bueno, se les descompuso la camioneta, se quedaron sin gasolina, no sé. Le empujamos, ayudamos. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Cuando realmente esto viene desde la tradición, cuando no existían los carros motorizados, evidentemente, que desde 1734, donde viajaba la Virgen, pues eran carrozas, pero que se le retiraban los caballos y era jalada siempre. Nunca fueron los caballos quien trasladaban la carroza a la Virgen, sino era la gente. Entonces siempre a la carroza se le quitaba la parte de los caballos y se llevaba con los calabrotes. Después fue evolucionando el carruaje de la Virgen hasta lo que hoy conocemos, y a pesar de que hay vehículos motorizados, haciendo una remembranza de cómo empezó todo, se siguen utilizando los calabrotes. Hay muchas cosas que se mantienen y deben de seguirse manteniendo parte de la tradición, pero insisto que nacieron por necesidad, por creatividad de la gente, y con el tiempo se institucionalizaron. Sí, es muy, muy bonito este asunto de conocerlo, pues, porque igual es la misma gente la que genera, vamos a decir, todo esto. Sí, la gente la que buscó soluciones prácticas. Ahora, por ejemplo, con los arcos de flores, que eso sí, suspiramos mucho por aquellos arcos de los 1950, que eran arcos de flores con muchísimas flores, duraban 3 días incluso para ponerlos. Ahora pues ya les ponen 3 flores de plástico ahí, ya 4 que arranca la gente y aquello ya quedó pelón. Pero aquellos arcos florales eran realmente algo artístico. Pero la ciudad poco a poco empezó a crecer y comenzó a convertirse ya pues en lo que hoy es una ciudad de un tráfico enorme, donde los arcos no podían quedarse mucho tiempo. Poco a poquito se fue empezando a simplificar los arcos y a pensar las estructuras que ahora tenemos, que en cuanto pasa la Virgen, a los 15 minutos ya están listos de ser retirados para que el tráfico siga su curso. La romería de Zapopan, las visitas de la Virgen a las parroquias se ha mantenido. Primero, porque el pueblo ha sido férreo en conservarlo, pero segundo, porque aunque ha sido férreo en conservarlo, no ha sido cerrado. Es decir, así se hacía, no se puede hacer de otra forma y así se va a hacer. No, sino que se mantiene lo que se tiene que mantener y evoluciona lo que tiene que evolucionar, adaptándose a las necesidades, adaptándose a los tiempos y a las circunstancias de conforme evoluciona la sociedad y la vía pública como tal. Sí. Dentro de estas tradiciones, padre, la danza tiene un significado, un simbolismo, supongo. Sí. ¿Y esa es también desde antaño o es Sí, desde pronto. Hay crónicas de que habla de que muchos danzantes acompañaron a la Virgen a su basílica. Evidentemente, digo, como la Guardia de Honor, pues no tiene más de 85 años que la acompaña. De 290 que tiene la romería, digamos, casi 200 años
años quedó sin la guardia. Las danzas sí, como siempre han existido, como remembranza de lo que fuimos, de nuestra historia, de nuestros pueblos originarios, y la Virgen de Zapopan, al ser tan querida por las comunidades indígenas, pues de inmediato la gente ideó acompañar las peregrinaciones, especialmente la llevada de la Virgen, con las danzas como expresión cultural de nuestra fe. Ya, o sea, desde los indígenas, ¿cómo iniciamos, por decirlo, como tal, sí, con esta, o cómo nos conquistó, vamos a decirlo así? Sí, incluso hay que recordar que Guadalajara, que no es lo que nunca era lo que ahora es, era una ciudad pequeña de españoles, pero que estaba rodeada de pueblos indígenas. Ajá. La Virgen de Zapopan, cuando hablamos de que visitaba Guadalajara, hablamos de lo que hoy serían los primeros cuadros de la ciudad, que era la ciudad de los españoles. Lo que hoy es Oquipan, lo que hoy es Atemajar, lo que hoy es Mexicalcingo, entre otros, eran pueblos indígenas. Ahora pues ya quedó una sola cosa comida por la ciudad y ya no se sabe quién es quién. Pero entonces en aquel tiempo, si la Virgen visitaba la ciudad de los españoles, que era prestada por la comunidad más grande de los indígenas, que era Zapopan, pues muchas veces los indígenas de Atemajac venían a visitarla en sus visitas, en sus cambios, los de Mexicalcingo. Entonces finalmente siempre hubo esa presencia fuerte indígena, y ellos siempre con sus tradiciones, con su cultura, empezaban a acompañar esos recorridos. No digamos ya en su llegada a Zapopan, que era el pueblo mayoritariamente indígena, el asentamiento más fuerte, pues ahí se desbordaban en fervor a través de estas muestras de arte efímero que es la danza. Muy bien. Qué interesante es todo esto, ¿no? O sea, cómo los indígenas, vamos a decirlo así, obviamente que somos también parte de nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Sí, entonces, este fervor o este amor hacia la Virgen, que de alguna forma, yo dije hace rato, los conquistó, no porque sea conquistadora, sino porque nos llena, nos llama mucho, pues, y nos enamora, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, es como le demuestro mi amor a mi mamá, ¿no? De alguna forma, pues, con lo que sé ser mejor, ¿no? Y en este caso sería entonces la danza. Sí, exactamente. Sí, okay. Para quienes no sabían danzar o no pertenecían a este tipo de grupos, pues la gente buscaba mil formas de demostrar su amor a la Virgen. Hay muchas cosas que ya no se hacen, pero por ejemplo, se acostumbraba que la gente sacara sus pájaros en los canceles de su casa cuando pasara la Virgen para que le cantaran a la Virgen. De hecho, si se fijan en la romería, todavía van los pajareros. Sí. Es una alusión a eso, recordar cuando la Virgen pasaba por las calles y la gente, como una ofrenda para la Virgen, era el canto de los pájaros que ellos tenían en sus casas. Incluso la gente tendía la ropa a forma de cortinaje, colgaba frutas y verduras. Era impresionante cómo Guadalajara se las fue ingeniando para que con mil formas presentar su devoción a la Virgen. Por ejemplo, también se usaba muchísimo una especie de mesa que tenía como un telón, una tela, y se decía que allí iba a haber loa. Cuando la Virgen la iban transportando y veían una mesa que tenía como una especie de telón, allí se detenían porque decían, aquí va a haber loa. Y la loa era que alguien saltaba detrás del cortinaje, se subía a la mesa y declamaba un poema a la Virgen. Y esa persona que declamaba muchas veces se vestía de algo representando el poema que estaba haciendo. A la fecha ya no existen las loas, pero si se fijan todavía suben en las mesitas a muchos niños vestidos de ángeles, de la Virgen, de San José, y es como una remembranza, es como lo que ha quedado de aquellas loas donde le declamaban algunos poemas a la Virgen, subidos pues en alguna mesa. Bien, una pregunta que a lo mejor, va a ser un poco como, a lo mejor no extraña, pero bueno, no tan pegada a la avenida. Sabemos que Jalisco es tierra de muchas vocaciones. ¿Será más, la más fuerte que en México o no? Sí, en México y en el mundo. Sí. Tendrá que ver que ella nos adoptó.
Sí, pues sinceramente sí. Muchas veces se ha dicho que por los mártires, que no lo dudamos, recordemos aquella frase de que el Santo Padre de la Iglesia, ¿no? La sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. No lo dudamos ni en lo más mínimo. Y como esa sangre bañada aquí en nuestro país, especialmente en el occidente, y digo especialmente en el occidente porque de los 25 santos canonizados que están en los altares, que son de toda la República, 15 pertenecen al occidente de México, los otros 10 son de todo el territorio nacional. Ajá. No dudamos que la sangre de esos mártires sin duda ha dado muchas vocaciones, ha dado muchos frutos de santidad, pero sí hay que recordar que desde mucho antes de los mártires, el occidente de México se ha caracterizado por el gran número de sacerdotes, religiosas que han salido de aquí. Uh-huh. Entonces, sin duda que la Virgen de Zapopan, lo hacemos de una forma muy cariñosa, muy bondadosa, ha tenido muy buena mano, ¿verdad?, en el occidente de México, sí, para sembrar las vocaciones, para sembrar la evangelización, para tener tantísimos personajes que hacen grande a la iglesia de Guadalajara. Tú ahorita hablas de las vocaciones sacerdotales, pero pensemos también otros que en algún momento pensaron que tenían vocación sacerdotal y el Señor les enseñó claramente que no era su camino. Uh-huh. Anacleto González Flores después como abogado, como padre, como esposo, que es el laico mejor que ha dado la arquidiócesis de Guadalajara, yo diría la Iglesia Nacional, un laico que si nosotros leemos a Anacleto González Flores, que por cierto era devotísimo de la Virgen de Zapopan, hacía peregrinaciones descalzo junto con la gente en plena persecución para pedirle a la Virgen que esto no fuera tan difícil para nosotros. Él tomó como bandera de su movimiento de resistencia pacífica a la Virgen de Zapopan. Hacia Anacleto González Flores nos vamos a dar cuenta que cuando lo leemos tú dices, él vivió con un siglo de adelanto. Uh-huh. Porque leemos sus escritos, leemos sus discursos y dicen, mira qué interesante. No se nos hace como diciendo, qué extraño, no. Porque nosotros ya manejamos este lenguaje, ¿no? Que el laico tiene que involucrarse, el papel activo del laico. Pero hace 100 años no se pensaba así. Entonces era un hombre adelantadísimo y al final pues también la Virgen ha dado vocaciones laicales, matrimoniales también maravillosas en este occidente de México. Entonces una cosa más que agradecerle a la Virgen. Claro, sí. Que a lo mejor no esté en la historia, pero es parte. Sí, ¿no? En los testimonios. También si nosotros preguntamos de sacerdotes que entraron al seminario, de obispos que le tienen una devoción enorme a la Virgen, son muchísimos que el Señor les movió a una vocación también eclesiástica a través de la devoción a la Virgen de Zapopan. San David Galván, uno de los mártires mexicanos también, que tenía muchas dudas sobre su vocación, que se cerró el seminario una vez, después volvió. Pero en ese transcurso de volver o no volver, también muchas veces hincado ahí en la Basílica de Zapopan pidiéndole a la Virgen Madre, intercede por mi vocación, y le consagró su vocación, hasta que finalmente el muchacho, que al principio era tibio, que al principio era frívolo, en su segundo regreso al seminario, se volvió un muchacho generoso, entregado, fervoroso, porque ya iba seguro de que era su vocación y le pidió a la Virgen que le aclarara también el camino que tenía que seguir. Muy bien, una pregunta, ¿cómo es el enamoramiento de la Virgen hacia usted? ¿Cómo es porque obviamente para saber tanto hay que amar, ¿no? O sea, no creo que sea tan sencillo nada más, ¿no? Sí, ciertamente uno se implica de leer, de investigar. Ajá. En mi caso también, mi amistad con el padre Armando González Ascoto me ha ayudado también a profundizar muchísimo, como nunca hubiera podido hacerlo si no le hubiera conocido a él. Pero sin duda pues uno se apasiona por conocer y profundizar y hablar cuando, como tú dices, evidentemente cuando hay un interés, ¿no? Sí. Un interés emocional de por medio. Y bueno, pues en mi caso, pienso que es el caso de muchos, también se lo he escuchado mucho al obispo Manuel González Villaseñor, el recibir las visitas de la Virgen a nuestras parroquias que nos impactó. Hay que entender que los seres humanos tenemos 5 sentidos externos, donde a través de los 5 sentidos podemos captar un montón de realidades. Y no olvidemos que Dios, que fue el que finalmente nos diseñó, nos pensó, nos creó de esa manera, para atraernos a Él, se vale de lo sensible. Entonces yo sí recuerdo con mucho cariño de pequeño el ver la imagen me impresionaba, el escuchar los tambores te eriza la piel, el ver la cantidad de personas que se mueven, los cantos, realmente llegan al corazón y entonces dices, algo especial está pasando aquí, algo hay en mi comunidad este día
que el resto de los 364 días no pasa. Sí. Y entonces, en mi caso y en el caso de muchas personas, es haber sido atrapados, seducidos por una madre que no es una madre de santuario. Porque eso yo lo digo con mucho orgullo, a diferencia de muchas advocaciones de María, todas ellas muy válidas. Toda advocación de María nos lleva a Cristo, toda advocación de María es dar culto a la Madre de Dios que está en el cielo y que nos santifica, por supuesto, porque nos ayuda a acercarnos a Jesús. Pero para quienes la conocemos en este occidente de México, sí tenemos ese gran privilegio de que es una virgen que no se conoce en el templo. La gran mayoría la hemos conocido en la calle, la hemos conocido en el mercado. Hay gente que la ha conocido postrada en una cama en un hospital. Hay gente que la ha conocido estando preso. Entonces es impresionante porque tú dices, bueno, a los grandes santuarios tú dices, vamos como familia, nos organizamos el autobús, nos vamos caminando y todo el mundo sabemos que nosotros vamos buscando a la Madre y que ahí nos espera y nos acoge. Son muy bonitos los santuarios. Pero en el caso de nosotros, es decir, la gran mayoría no planeamos una visita a la basílica, no planeamos, vamos como familia, vamos como grupo. No, es ella que viene a buscarnos a nosotros. Y es como también yo les digo en el cristianismo, yo siempre cuando les explico esto a los fieles, les digo, a ver, ¿qué diferencia hay entre el cristianismo y todas las demás religiones? Pues que todas las religiones buscan a Dios. Y eso yo lo entiendo, que yo que soy pobre busque al que es rico, pues está bien. Que yo el que soy pecador busque al santo, eso yo lo entiendo. Pero el cristianismo, yo les digo, es lo contrario. Es Dios quien ha venido a buscar al hombre. Y es la gran diferencia con las demás religiones. En este caso creo que lo podemos aplicar a la Virgen, ¿no? Que yo vaya a buscar a la Virgen, se entiende perfectamente. Me duele aquí, me duele acá, tengo esto. Vamos al santuario y la manda. Pero que ella salga y venga a buscarme a mí, que estoy postrado en cama en un hospital, que me estoy muriendo de COVID, o que soy un médico y una enfermera que está devastado por tanta situación que vivimos, y que la Virgen venga a mi trabajo, que yo sea un familiar de alguien que se me está muriendo y está intubado y me encuentre con la Virgen, que yo esté preso y venga a mí, eso sinceramente es de otro nivel. Y que no se ve prácticamente en ningún otro santuario, en ninguna advocación del mundo, ¿verdad? Que al final creo que es como es María, ¿no? Sí. O sea, al final la Santísima Virgen María creo que es lo que hace, ¿no? O sea, buscarnos de esa forma. Sí. Sí, y me parece, la verdad me conmueve mucho sus palabras como está mencionando ahorita, porque de alguna forma yo, en mi familia, lo saben pues, creo que la Virgen nos persigue. O sea, sí es como ya te volteé a ver, ya no te va a separar la vista, te va a estar siguiendo todo el tiempo. Y esto que viene como a reafirmar un poquito esto que mencionamos. Y qué mejor momento, ¿no? Cuando me caigo es cuando mi mamá viene, ¿no? Sí. Yo en lo personal, en momentos de mayores crisis en el seminario, cuando estuve a punto de salirme, siempre me la encontraba, sin buscarlo, sin pretenderlo, y era así como recordarme que tranquilo, ¿verdad? Estoy aquí, ¿va? Interesante, en mi mismo ministerio sacerdotal me ha pasado momentos de desilusión, de cansancio, de fatiga, sin buscarlo ni pretenderlo, me la encuentro en una calle, en una parroquia, en fin. Pero ella sí lo busca y lo pretende. Sí, claro. Sí. Entonces yo les digo a la gente que yo quiera ver al Papa y buscar una audiencia con él, tocarlo, pues es muy entendible. Pero que me digan, oiga, padre, el Papa lo anda buscando porque quiere tomarse una foto con usted y platicar. Hay un nivel muy distinto, ¿no? Digo, si esto lo decimos de persona a persona, digo, el Santo Padre, el Vicario de Cristo, pero pues con Dios y con la Virgen pasa lo mismo, ¿no? Que yo los busque es lo más natural del mundo. Que ellos me busquen a mí, ya estamos hablando de otro nivel de amor, de entrega. Y finalmente, si quisiera también compartir esto, eso es algo que todos deberíamos de copiarle a la Virgen de Zapopan. Ser personas que no esperemos a que la gente se acerque a Dios. Nosotros llevar a Cristo con nosotros como ella lo lleva en sus purísimas entrañas, y nosotros acercarle a la gente a Cristo. O sea, a lo mejor mucha gente no viene a misa, pero yo en mi trabajo a lo mejor tengo 16 compañeros de trabajo que ellos no vienen a misa el domingo, pero yo sí fui. Y mi presencia y el Cristo que llevo dentro, el Cristo que comulgué el domingo pasado, el Cristo que escuché en la palabra, yo se los puedo llevar a mi ambiente de trabajo. Y eso se nos ha olvidado mucho, ¿no? Si cada cristiano fuéramos como la Virgen de Zapopan, multiplicadores de la presencia de Cristo,
Realmente Cristo no se ausentaría, digo, no se ausenta pues, pero si hace falta la presencia de Cristo en personas de carne y hueso, claro. No haría falta la presencia de Cristo en ningún reclusorio, en ningún hospital, en ningún asilo, en ningún orfanato, en ninguna dependencia de gobierno, en ninguna dependencia. Yo por eso siempre insisto que la devoción a la Virgen nos lleve no solamente a darle flores, vivas, danzas, todo eso es precioso y hay que seguirlo haciendo, porque al final el amor no se puede esconder, el amor surge, grita, se hace presente, pero después de ese amor emotivo, afectivo, el compromiso. O sea, yo quiero parecerme a ella, yo también quiero ser andariego, yo también no quiero esperar a que la gente venga a mi parroquia, yo voy a ellos. No me espero a que alguien venga a pedir un servicio, yo voy y lo ofrezco. Entonces, los que vivimos en el occidente de México, de veras tenemos una maestra, una maestraza en evangelización. Ella es maestra de evangelización. Usted es matrimonio, yo sacerdote, los que trabajan ustedes como también en medios de comunicación, todos queremos evangelizar y tenemos nuestras deficiencias, limitaciones, virtudes también, pero si queremos evangelizar bien, hay que ir a la Escuela de María. Ella es la maestra y si no entramos a la Escuela de María, y los que vivimos aquí en el occidente de México, concretamente la Escuela de María de Zapopan, difícilmente evangelizaremos. Daremos catecismo, hablaremos de la doctrina, daremos alguna motivación, pero realmente no estaremos evangelizando. Entonces, la Escuela de María o la Universidad de María, vamos a ponerlo así, es el convertirnos en canal de bendiciones, sí, hacia todos los que nos rodean, ¿no? Sí. Sí, ok. Entonces, debo entender que primero a donde me lleva es con Jesús, ¿no? Y me lleva con Jesús y a partir de ahí entonces me acompaña a hacer esto otro. Sí, sí, y me invita a ser misionero. Exacto, esta invitación que nos está haciendo me parece hermosa porque al final de cuentas supone que es algo que todos deberíamos de hacer. Sí. Esto me recordó lo que hicieron los indios cuando se quemó el templo, que se fueron a peregrinar, a buscar para volver a construir algo así. ¿Sí? Sí. Cuando a principios de 1600 se derrumba su primitiva capilla, los indígenas, ven que la imagen está ilesa y entonces se la llevan por todo lo que hoy es casi el occidente y norte del país, hasta Monclova, Coahuila, más para allá, y van pregonando los milagros que Dios a través de la Virgen les hizo, y evidentemente con la intención de decir, pues cáiganse para su santuario, porque miren, ahí encontramos misericordia, ahí encontramos protección de la Virgen. Pero digo, ellos iban mucho con la intención de reconstruir materialmente un templo, ajá, pero al final el Señor y la Virgen se valieron de esa circunstancia para hacerlos misioneros, para que no fueran indígenas instalados. Pues qué bonito, el fraile nos la trajo, nos la dejó y aquí estamos encerraditos. Entonces, interesante que apenas 70 años después de que la Virgen llegó al occidente de México, ya tenemos indígenas evangelizadores, que platicamos en aquella ocasión. Sí. Es la primera región del país que tuvo indígenas evangelizadores apenas 70 años después de haber iniciado la evangelización. Sí, maravilloso. Entonces, ¿la llevaron o ella se los llevó? De todo un poco. Ellos querían que la llevaban, pero es como cuando uno levanta la hostia consagrada, ¿no? Parece que uno sostiene al Señor, ¿no? Muchas veces es interesante en nuestra vida humana cómo los sentidos, ¿verdad?, externos, la vista, sí, el oído, el olfato, pues a veces nos hacen malas jugadas, ¿verdad? Y nos hacen pensar que la realidad es una, pero en realidad es otra, ¿no? Uno piensa que uno es el que sostiene al Señor y dice el Señor quien te sostiene aquí. También en este caso, como tú bien lo dices, muy buena comparación y muy bonita la tuya, pues ellos la llevaban o ella a ellos, pues en el fondo más bien ella los hizo misioneros y en salida. Ellos creían que ellos llevaban la imagencita, pero es María que los lleva a ellos a ser infatigables. A mí la imagen que me vino, la primera imagen que me vino cuando escuché esto fue cuando, a lo mejor no me acuerdo de eso pues, pero he visto otros niños que les pasa, ¿no? Cuando empiezan a caminar, mamá te toma de la mano y vas dando tumbos, ¿no? Sí. Tus primeros pasos hacia una cosa que se supone que va a ser algo maravilloso después porque vas a caminar normal. Claro. Entonces, es lo que hizo. O sea, se llevó a los indígenas sin saber más que lo que hizo, sí, para evangelizar, para predicar, para hablar de lo que ellos vivieron únicamente. Entonces fue a llevarlos de la mano, yo creo, para esas cosas. Y para decir que en el occidente aquí los tapatíos no somos cualquier cosa. Sí. Ahorita que dices cómo se empieza un niño de la nada, ¿no? Sí. Y después ese niño que tú ayudaste, condujiste, se convierte después en un médico, un arquitecto. Ajá. También nos hace pensar en lo que fue la Iglesia Diocesana de Guadalajara. ¿Cómo empezó la Iglesia Diocesana de Guadalajara? Con un fraile que llega a Tonalá, que llega a Tlajomulco, con un hábito raído,
con una imagen de la Virgen en el pecho. Ahí inició la diócesis de Guadalajara. Yo a veces sí me imagino, si Dios le permitirá ver a los que están arriba, me imagino que sí, todo el bien que se ha hecho y todo lo que provocó su acto de bondad. Yo sí me imagino cómo se emocionará Fray Antonio de Segovia al ver lo que es una iglesia después de 476 años de iglesia diocesana, como decir, lo que yo inicié con una esculturita de María, haciéndome presente a algunos frailes que me veían con extrañeza y que nadie seguía la doctrina de Cristo, y mira ahora lo que es. Sí. Y entonces también cuando veo la imagen original de la Virgen, que a mí me impresiona mucho estar muy cerca de la imagen original, porque de inmediato digo, por esta imagen cuántas personas pasaron, cuántas guerras, cuántas tempestades, cuántas epidemias, cuántos obispos, sacerdotes, y todos pues finalmente ya no están, pero ella permanece, no porque ella quiera permanecer, sino porque la permanencia de ella es permanencia de Cristo. Y entonces nos damos cuenta que nosotros somos unos engranajes que vamos pasando por la historia de la salvación, pero los únicos que permanecen es el Señor y la Virgen que lo hace presente y el Señor que quiere estar con nosotros. Maravilloso. ¿Ya ven por qué lo queremos invitar más seguido? Muy bien. Pues padre, ya para terminar, entiendo esto que menciona, me deja impresionado, obviamente el amor de María, esto de que estemos sostenidos en Jesús. Pero ¿cómo invitaríamos a los que nos ven a convertirse en eso que mencionamos? Bueno, sobre todo yo pienso que no siendo superficiales. ¿A qué me refiero? A veces vemos, escuchamos muchas cosas, pero no las meditamos, no le damos vuelta. La Virgen María, acuérdense que una de sus grandes virtudes, y lo dice el Evangelio de San Lucas, que María meditaba y guardaba todas esas cosas en su corazón. Así es. A veces nosotros, muchas veces la vemos en las parroquias, en la romería, sentimos muy bonito, pero ya no interiorizamos más allá. Estuvo muy bonito, soltaron muchos globos, los tambores se escucharon muy bonito, se acabó, nos vemos el próximo año. Todo eso que vemos, que oímos, que sentimos, que vivimos, hay que interiorizarlo, es decir, ¿qué me dice Dios con eso? ¿Qué me pide Dios con eso? Esta vivencia de esta romería, ¿a qué me invita? ¿A qué me lleva? ¿No? Cuando somos precavidos de rumiar, de darle vuelta a nuestras vivencias, podemos llegar a muchas conclusiones. Es muy triste que a lo mejor tengamos esta imagen de la Virgen casi 500 años con nosotros y no nos dé para hacer todo este tipo de reflexiones que estamos haciendo aquí, y que a veces no las hacemos porque vamos con la corretiza de la vida y simplemente la vi, qué bien, sabrá Dios qué será y vámonos. Mi invitación es todo lo que vemos, oímos, sentimos con respecto a esta devoción de la Virgen, hay que interiorizarlo, hay que rumiarlo, hay que meditarlo, para al final que termine convirtiéndonos y transformándonos. Muy bien, padre, muy bien. Entonces, pues sí, esta es la invitación. Aparte también darnos cuenta de que ella nos lleva de la mano, no se asusten o no nos asustemos. Nos va a llevar, nos va a ayudar y nos va a guiar. Si a nuestros hermanos indígenas que a lo mejor nunca tuvieron un sacerdote cerca, o a lo mejor no tuvieron una catequista que les dijo algunas cosas, aún así fueron y hicieron esto hasta Coahuila, dice, ¿verdad? Sí, sí. Hasta Coahuila, sí. O sea, uno dice que a lo mejor la Basílica de Zapopan te queda lejos, Coahuila está más lejos. Sí, muy bien, entonces hay que tomar eso y dar gracias por todas estas cosas o virtudes que nos da la Virgen y hacer lo que es el Padre, irnos de lleno con ella. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias, padre, un honor tenerlo acá. Esperemos que para la próxima no sea menos correteado y tengamos como que más espacios. Con mucho gusto, cuando gusten a su casa, y pues gracias. También felicitarlos por su apostolado. También el sillón, qué barra. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es un chiste local, luego lo platicaremos. Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que Cristo los ama y yo también.